Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano si pertenecéis en el Señor. Está en Corintios 15, del 54 al 58. Bienvenidos al episodio 423, mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 23 de Filosofía del Derecho de Hegel. Entonces, la Filosofía del Derecho de Hegel es un libro que se escribe para los estudiantes de Derecho y Filosofía que enseñaba en la Universidad de Berlín Hegel, y escribe esta guía para explicarles un poco a qué se refiere con la filosofía del derecho. En este sentido, Hegel busca comprender la libertad humana, a través de las instituciones, ¿no? Como el Estado, la moral, el derecho, la familia. Entonces, para Hegel el derecho no es solo un conjunto de leyes que tenemos que seguir, sino es la realización concreta de la libertad racional en el mundo. Pero esa libertad racional corresponde a la voluntad libre, ¿no? Que es el espíritu. Entonces, aquí va a mencionar la famosa frase: lo que es real es racional y lo que es racional es real. Entonces, va a resumir esta frase: la convicción de que las estructuras jurídicas y políticas del mundo moderno expresan un desarrollo histórico de la razón y la libertad, ¿no? En este sentido, el punto de partida es que Hegel ve que la base del derecho es la voluntad libre. Esto significa que la libertad no es algo externo al ser humano. La libertad es la esencia misma de este ser humano, ¿no? Bueno, no en el sentido de un yo, pero es el sentido mismo, ¿no? Es la esencia misma de lo que denominamos nosotros persona. Entonces, el derecho surge cuando esa voluntad libre se objetiviza, no se objetiva. Dice Hegel, cuando dice objetiva, subjetiva, objetiva significa la realidad, se manifiesta en la realidad, se objetiva lo que ocurre internamente. Es decir, se objetiva la voluntad, se objetiva cuando la libertad se hace realidad en el mundo, por medio de las normas, las instituciones, las relaciones sociales. Entonces, la filosofía del derecho estudia cómo la libertad se encarna progresivamente en tres niveles: el nivel del derecho abstracto, luego está la moralidad y luego la eticidad, que es la familia, el Estado en sí mismo, ¿no? Entonces, en el nivel abstracto, en el que estamos ahora analizando la propiedad y demás, es el más básico de todos, ¿no? Porque trata del derecho externo, de la propiedad, el contrato, el delito, y aquí el individuo se considera como persona jurídica, tiene títulos, es el titular de los derechos, ¿no? A él se le atribuyen los derechos, pero sin un contenido más profundo. Simplemente tengo derecho a mi propiedad, ¿no? Pero sin importar si es justo o injusto y nada más. En la moralidad ya viene lo que es justo o injusto, ¿no? Porque en esta esfera de la moralidad, en este nivel, ya se ve la interioridad del sujeto, ¿no? Es la acción que ya no se va a juzgar solo por el resultado, sino se va a juzgar por la intención y por la conciencia moral, si conocía la ley o no conocía la ley. Entonces, el individuo va a reflexionar sobre el bien y el deber acá, en la segunda fase de la esfera del derecho, que es la moralidad. Y al reflexionar, va a ver que cada persona decide por sí misma lo bueno. Entonces surge ahí el subjetivismo moral, y aquí en la moralidad va a criticar a Hegel, va a responder a Hegel, estrictamente a Hegel, porque la moralidad kantiana es necesaria, no es el deber por el deber ser, es este tipo de imperativo categórico. Pero Hegel va a decir que esto es insuficiente. Sin una realización social, sin una realización en la sociedad, no sirve para nada. Entonces Hegel va a criticar acá directamente a Kant. Y luego, en la tercera fase de la esfera del derecho, surge la eticidad, ¿no? Es que es el nivel más alto, ¿no? Donde la libertad se va a realizar en las instituciones sociales. Entonces la moral deja de ser individual y pasa a ser una vida ética, ¿no? En lo social.
las costumbres, en la ley encarnada en la comunidad, en las normas de la comunidad. Entonces Hegel va a distinguir dentro de la laicidad tres instituciones: la familia, la sociedad civil y el Estado. La familia va a encarnar la unión natural y afectiva, ¿no? Que no la vemos, pero se encarna ahí, la comunidad inmediata. Luego en la sociedad civil se va a ver los intereses particulares de cada uno, el trabajo social de cada uno y cómo va a contribuir a la sociedad. Entonces se va a ver acá. Y el Estado básicamente es la síntesis suprema de estas dos, ¿no? Porque es donde se une el interés individual y el interés colectivo, ¿no? Y el Estado es la realidad de la idea de ética en sí misma, ¿no? El Estado termina siendo la realidad de la idea de ética, y ese es el punto. Entonces, para Hegel, el Estado no es una imposición externa, ¿no? No es algo que te imponen externamente, como vimos en la crítica que le hacía Carlos Marx al inicio en la introducción, que decía que los hombres tenían que ser el Estado, no el Estado tenía que hacernos a los hombres. Pero Hegel dice que el Estado hace la vida social. ¿Por qué? Porque el espíritu absoluto se encarna en la libertad. Bueno, se manifiesta la libertad del espíritu absoluto por medio de las instituciones, que vimos que es el Estado, la sociedad civil y la familia. En este sentido, para Hegel, el Estado no es una imposición externa, claramente, sino es esta encarnación de la razón y la libertad colectiva. Entonces no se trata de un poder autoritario, sino más bien de una estructura que permite que la libertad individual, la de nosotros, y la universal, la de la convivencia general de todos nosotros como proceso histórico más allá de nosotros, convivan. Entonces, en el Estado, el ciudadano obedece las leyes, pero esas leyes son su propia voluntad racional, y por eso la libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere, es sino querer lo que es racional, lo que está en convivencia con la libertad individual y la libertad universal. En este sentido, todo lo que corresponde a la parte más allá de ti mismo, pero en el concepto de libertad. Entonces la libertad cumple esa función cuando el individuo reconoce en las instituciones del Estado la expresión misma de la razón pura. Bueno, no, ya acá le metí un poco de campo, pero la expresión de la razón propia suya, y al ser propia suya es propia de los demás también, pero está dentro, está conviviendo juntos. Ese es el punto. Y claramente Hegel es bastante criticado por este tipo de conservadurismo por el Estado prusiano de su tiempo. Es criticado por Marx, es criticado por Habermas, es criticado por el derecho moderno, y claramente todas estas van a criticar a Hegel, ¿no? Que igualmente el derecho moderno sigue viendo al Estado como un garante de la libertad jurídica. Igualmente coge las ideas de Hegel, ¿no? Porque claro, es un desarrollo progresivo del derecho, claramente. Entonces la filosofía del derecho de Hegel es una filosofía de la libertad realizada en el mundo, porque nos enseña que la libertad no está aislada, no es externa, ¿no? Sino es una vida racional compartida. Y claro, el derecho y la moralidad del Estado no limitan la libertad, sino que la hacen posible. Y claramente el concepto de ser libre para Hegel, es reconocerse en este orden racional del mundo, vivir en el Estado. Entonces la libertad es la verdad del espíritu. Ese es el punto, que igualmente Hegel va a decir, no va a decir, sino que ya se sobreentiende que el espíritu es encarnado en las instituciones, ¿no? Y eso estamos analizando ahora, por qué y cómo y cuándo, y estamos haciendo la ciencia del derecho, como diría Hegel, en el sentido de que ha comparado este tipo de fenómenos en la naturaleza, y hay que ir a la profundidad de estos, pero no hay que ir a las opiniones y al sentimentalismo alemán que se estaba aqueciendo cuando se hablaba del Estado en la Alemania de su época, ¿no? Porque tanto Marx como Hegel van a decir que en su tiempo, cuando se hablaba del Estado, había mucho sentimiento, ¿no? Le metían mucho sentimiento los autores y hablaban desde ese punto, y claramente no lo veían como racionalmente, ¿no? No lo veían de forma racional, de forma científica, por así mencionar. Bien, ahora vamos a ver lo injusto que es la tercera parte. Bueno, ya hablamos un poco de la injusticia que se ha manifestado, ¿no? Lo injusto se manifiesta en tres formas: lo injusto sin malicia, el fraude y el delito. Entonces son 3 grados de injusticia. Lo injusto sin malicia es un error jurídico, es una injusticia civil, donde el sujeto no quiere violar el derecho, pero lo hace, sea por error, por descuido, por ignorancia.
El fraude es cuando el sujeto sabe que viola el derecho, pero lo disfraza como si fuera justo. Y bueno, donde hay fraudadores, pues nuestros políticos, congresistas y demás. Sin embargo, no vamos a entrar en política, no entramos en política porque no queremos tampoco. Entonces, luego está el delito, que es la voluntad individual que niega abiertamente el derecho universal, ¿no? Eso ya es el robo, el asesinato y demás, ¿no? Aquí el derecho se va a restablecer en el delito mediante el castigo, porque solo así va a recuperar esta validez, ¿no? Validez y orden, de paso. Bien, entonces vamos a seguir con lo injusto sin malicia. Dice en la proposición 84: la toma de posesión y el contrato por sí, según sus clases particulares, sobre todas las distintas manifestaciones y consecuencias de mi querer en general, puesto que la voluntad es lo universal en sí, son en relación con el reconocimiento de los demás. Los fundamentos jurídicos se da en la recíproca exterioridad y multiplicidad, que aquellos fundamentos con relación a una misma cosa puedan pertenecer a distintas personas, de las cuales cada una retiene la cosa para su propiedad y en base a su particular fundamento jurídico, de donde nacen las colisiones jurídicas. Bien, en el 84, básicamente Hegel recuerda que tanto la posesión como el contrato son formas mediante las cuales la voluntad se hace objetiva, ¿no? La voluntad se va a manifestar en algo y se va a reconocer por otros. En el caso del contrato y la posesión se manifiesta en el uso y el contrato, el uso y la propiedad. En ese sentido, en la práctica pueden coexistir varios fundamentos jurídicos válidos sobre una misma cosa. Por ejemplo, la posesión, podemos nosotros poseer alguna cosa, pero por herencia, ¿no? O comprando. Entonces no hay una distinción clara. Cuando una persona ocupa un terreno, no sabemos si es por herencia, posesión, lo que fuese. Simplemente pueden coexistir varios fundamentos jurídicos válidos, ¿no? Porque está ahí, está en práctica. Y cuando dos personas creen tener derechos sobre lo mismo, ahí recién surge la colisión de derechos, ¿no? El conflicto civil, de donde van a nacer todas las colisiones jurídicas, todos los conflictos jurídicos, ¿no? Es decir, ambos sujetos creen tener razón, pero desde el punto de vista del derecho. Porque, digamos, una persona vende un terreno, no vende, se posiciona en un terreno, pero su papá le deja como herencia ese terreno. Entonces, ¿qué hace, no? Va y se ve que ya hay posesión. Entonces, ambos tienen este punto de vista válido por el derecho. Pero aquí hay un conflicto. Y claramente Hegel está analizando el origen del conflicto jurídico. Ahí inicia el conflicto jurídico, cuando básicamente desde el punto de vista del derecho, dos sujetos creen tener razón, ¿no? Y acá no hay dolo, no hay violencia, sino no hay conflicto de títulos, hay un tipo de punto de vista diferente, pero que tiene razón bajo el punto de vista del derecho. Entonces, que permite que el derecho pueda actuar. Entonces, aquí reside en el proceso civil el reconocimiento del derecho, ¿no? Donde las colisiones van a dar lugar a este proceso civil, ¿no? Cuyo fin va a ser determinar quién tiene verdaderamente derecho sobre esa cosa, sobre ese terreno. Entonces, en este proceso, ambas partes reconocen el derecho como universal, es universal. Aceptan que el juez, que la ley decidan quién es el legítimo propietario. Entonces, el conflicto es solo esta negación relativa del derecho. No es una negación absoluta. Si es una negación absoluta no tendría resolución, pero es una resolución relativa, es una negación relativa que tiene solución. Entonces no se destruye el derecho, sino que se afirma mediante la aplicación concreta del derecho. Entonces Hegel nos dice que la cosa debe pertenecer a aquel que tiene derecho a ella. Ya vimos esto con la posesión, ¿no? Y como los romanos también veían que sus hijos los poseían a sus hijos, ¿no? Yo poseo a este hijo. Claramente Hegel estaría en contra de esto, pero esto básicamente expresa el papel racional del juicio jurídico, ¿no? No es una venganza, no es algo injusto, sino más bien es la determinación objetiva del derecho, es lo justo, ¿no? La determinación de lo justo, del objetivo de los hechos, ¿no? En este caso hay unos límites, porque aunque las partes van a reconocer el derecho, lo hacen todavía hasta intereses particulares. Claramente, cada uno va a defender su punto de vista, ¿no? Es mi derecho, y lo otro dice, es mi derecho también, es mi derecho. Entonces, falta aún una voluntad verdaderamente universal,
es decir, una voluntad que busque la justicia por sí misma, no por conveniencia, sino que la busque en sí misma. Entonces por eso Hegel dice que el derecho solo debe ser, ¿no? Bueno, en el nivel de, cuando hablamos de debe ser así, todavía no se efectúa plenamente, ¿no? Su validez depende más bien de la decisión del juez del tribunal, y eso está viendo Hegel, porque la voluntad se tiene que ver verdaderamente universal. La voluntad tiene que buscar la justicia por sí misma, ¿no? Y no por conveniencia. Y cuando alguien dice es mi derecho, ya no se busca por conveniencia. Bueno, se busca por conveniencia, no se busca por la justicia por sí misma, ¿no? Ese es el punto. Bien. Y eso se da cuenta Hegel, y eso está hablando y reclamando Hegel también. Entonces, podemos decir que el injusto sin malicia muestra que el derecho no es solo una voluntad subjetiva, ¿no? Sino es una voluntad común que debe manifestarse en la decisión del tribunal. Claro, pero aquí comienza la transición hacia formas más profundas de injusticia, donde la voluntad individual ya no solo se confunde, sino que va a engañar, va a negar deliberadamente el derecho, como ocurre con el fraude y más adelante con el delito, ¿no? Ahora pasemos al fraude. La proposición 87 dice lo siguiente: el derecho en sí, en su diferencia con el derecho particular y existente, está determinado como una exigencia, ¿no? El derecho en sí y el derecho particular o existente, ¿no? El derecho, como todos conocemos, el derecho de Hegel, o el derecho a profundidad y el derecho superficial. Bien, sigue diciendo, como lo esencial, pero a la vez es como algo pretendido y por lo tanto algo meramente subjetivo y por consiguiente inesencial y simplemente aparente, ¿no? El derecho particular. Y lo universal degradado desde la voluntad individual a la voluntad solo aparente, principalmente la comunión solo externa y la voluntad en el contrato, constituye el fraude. Bien, aquí después de hablar de lo injusto sin malicia, donde el error era inocente, era producto de la confusión jurídica, Hegel pasa al nivel más profundo diciendo que ahora la voluntad individual sabe lo que hace, ¿no? Sabe lo que hace y finge respetar los derechos, pero los viola conscientemente. Entonces se llama fraudes, porque representa la aparente legalidad, pero haciendo fraude, o de una acción infringiendo la ley, ¿no? Una acción que parece justa, pero cuya intención niega el derecho. Y en la 88 específicamente, habla del mecanismo del engaño, ¿no? Dice lo siguiente: en el contrato yo adquiero una propiedad en razón a la naturaleza particular de la cosa y al mismo tiempo por su inminente universalidad interna, en parte por el valor, en parte como cosa de propiedad ajena. Acerca de esto, a causa del capricho de los otros, se me puede producir una falsa apariencia, de suerte que la apariencia tenga una exactitud en el contrato como libre consenso bilateral de la permuta sobre determinada cosa, según su inmediata individualidad, pero el aspecto universal en sí falta allí. Entre paréntesis, el juicio infinito según su expresión positiva e idéntica significación. Véase Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Bien, en este sentido ya vimos que había un derecho, una dimensión particular y una dimensión universal. En la dimensión particular, la cosa concreta se va a intercambiar, ¿no? Se intercambia. Y en lo universal, el valor, ya dijimos que es un tipo de cuantitatividad o el principio de equidad, que da validez al intercambio, ¿no? Tanto vale esa cosa, entonces cambiamos. Entonces, en el fraude, el sujeto aprovecha la apariencia de un contrato válido, es decir, el consentimiento mutuo, la forma jurídica, pero suprime el aspecto universal del derecho, que es decir, esta equidad objetiva, ¿no? Entonces te venden gato por liebre. Entonces Hegel dice que la apariencia tiene una exactitud en el contrato, pero el aspecto universal en sí falta allí, ¿no? Esto dice Hegel. Por lo tanto, el fraude no va a destruir el derecho externamente, sino que lo va a vaciar desde dentro, no es la corrupción de la forma jurídica por una intención egoísta y calculadora. Entonces el fraude muestra que la voluntad subjetiva no basta con garantizar la justicia como tal, sino que se necesita de un valor objetivo, un derecho universal
que sean reconocidos por encima del capricho individual. Entonces, pero en este nivel, esto todavía es una exigencia, no una realidad cumplida, porque el derecho aún no tiene ese poder efectivo para imponerse totalmente frente a esta arbitrariedad, frente a esta intención egoísta, ¿no? Entonces, el derecho aquí exige ser más que una forma, ¿no? Va a exigir, pero no va a ser, va a exigir ser más que una forma, pero todavía no se va a realizar como esta fuerza moral o estatal que vamos a ver más adelante. Y claro, acá da paso para hablar del delito como tal, de la violencia y el delito, que es un poco más grave. En la proposición 90 dice lo siguiente: el hecho de que la propiedad se ponga mi voluntad en una cosa externa consiste en que todo lo que en ella se refleja es igualmente aprendido por ella, viniendo a constituir así una necesidad. En parte, la voluntad puede aquí tolerar una fuerza en general, en parte mediante la fuerza como condición de alguna posesión o por ser positivo. Puede serle impuesto un sacrificio o una acción, esto es, puede recaerle violencia. Entonces Hegel, cuando habla de la violencia, esta va a aparecer cuando una voluntad va a someter a otra voluntad, ¿no? Va a imponer unas condiciones externas a otra voluntad. Y claro, la voluntad como tal, que es la esencia libre, no va a ser afectada, sino va a ser afectada la parte externa, que es el cuerpo, que son los bienes, la propiedad y demás. Entonces, pero claro que hay que entender la propiedad también del cuerpo, pero en este sentido, solo quien se va a dejar violentar en la exterioridad puede ser afectado, ¿no? Pero no su libertad interna. Por eso menciona Hegel que se deje violentar, porque libremente dejamos que nos violenten, ¿no? Pero claro, estamos sometidos también a diferentes deseos, inclinaciones, instintos, lo que fuese. Siempre estamos sometidos a un tipo de inconsciencia en nuestro actuar. Entonces, toda violencia como imposición externa es en sí misma injusta, claramente, porque va a destruir lo que es la libertad que se ha expresado exteriormente, y que esa expresión exterior de la libertad que se manifiesta en la realidad va a ser el fundamento del derecho. Por lo tanto, esta violencia va a afectar el mismo derecho, no va a afectar lo que corresponde al derecho. Entonces, una segunda violencia que aparece, que es la legítima violencia, que básicamente es una violencia justificada, ¿no? Que va a anular la primera violencia, o sea, la violencia injusta. El Estado, por ejemplo, puede usar mecanismos para esa persona que está usando la violencia ya no sea violenta, pero va a usar la violencia, o sea, esta legítima defensa o la acción del Estado frente a una persona violenta. Entonces el derecho puede constreñir, o sea, puede invocar la violencia, porque al hacerlo va a destruir lo que ha causado el primer destrozo de la libertad, ¿no? Que esta persona ha actuado violentamente frente a otra. Entonces por eso llama esta parte al derecho abstracto. En el derecho abstracto, en el concepto en la categoría del derecho abstracto, lo llama el derecho de la violencia, ¿no? Porque la justicia en este nivel solo se mantiene por una fuerza externa, aunque no hay moralidad, porque eso ya es lo segundo, y luego viene la eticidad. Existe esta fuerza externa, ¿no? Que tiene que usar la violencia para que haya justicia. Entonces, definir el derecho como lo que puede ser constreñido significa entenderlo en esta esfera primitiva, ¿no? Porque recordemos que el derecho, cuando se viola el derecho con violencia, ya está sometida a la violencia, ¿no? En esta esfera primitiva, donde no ha surgido la moralidad aún. Claro. Y luego en la proposición 96 y 97 nos habla del delito, ¿no? Va a hablar como última, de hecho va a hablar toda esta síntesis de la satisfacción, la pena, el delito, la violencia, la venganza y la justicia, para decirnos que estas cosas son momentos necesarios para el despliegue del derecho, como la realización de la libertad, ¿no? El delito niega el derecho, la pena va a negar esa negación del derecho, luego surge la restauración de la libertad,
pero mientras esta justicia dependa de la fuerza o la venganza, va a permanecer aún abstracta, y solo en el estado ético se va a alcanzar esta forma racional, ¿no? O sea, en el estado ético se refiere a toda la forma en que las instituciones se mueven por un principio constituyente, ¿no? Que es básicamente las reglas del Estado en general, y todos nosotros estamos dentro de estas reglas del Estado, y por lo tanto va a alcanzar ahí su forma racional, ¿no? Pero claro, hay todo un proceso que Hegel está haciendo. Primero empieza con la violencia y ahora va a empezar con el delito, ¿no? El delito es la primera violencia que se va a ejercer por una voluntad libre contra la libertad de otra persona, en propiedad, en el derecho de otro, ¿no? De forma externa, siempre dijimos, pero la libertad en forma interna nunca es violada, nunca es sometida. Entonces, el delito es una negación del derecho como tal, ¿no? Y claro, por ser la negación del derecho, inaugura el derecho penal, ¿no? Porque ataca la universalidad de la voluntad libre. Y claro, Hegel va a hacer estas diferencias de grado, ¿no? Según la cualidad del daño, según la extensión del daño. Y claro, no es lo mismo un hurto con una pistola que una simple pérdida y que yo me he encontrado y no haya devuelto, o básicamente sin una violencia que haya aparecido, ¿no? Entonces Hegel va a criticar las posturas abstractas como el estoicismo o las leyes draconianas, ¿no? Que no distinguían cualitativamente los delitos, simplemente eran delitos y punto. Pero claro, el delito es una vulneración externa del derecho, porque esa vulneración es nula en sí misma, porque el derecho como idea de libertad se restablece al negar lo injusto, ¿no? Entonces la violencia se destruye en su concepto y está surgiendo la moralidad, ¿no? Pero surge esta moralidad, bueno, no surge por completo la moralidad, pero surge bajo la sanción y la pena, ¿no? Si el delito causa daño material, la reparación puede ser civil, podemos devolver, pagar, resarcir, ¿no? Pero esto solo va a aplicar a lo que puede compensarse cuantitativamente, ¿no? En cambio, el delito contra la voluntad como tal fuerte exige una negación del delincuente como voluntad injusta. Entonces, de ahí nace el concepto de pena, ¿no? No es un maltrato arbitrario, sino que es la anulación del delito como injusticia. Entonces Hegel va a criticar las teorías utilitarias y psicológicas de la pena, que es corregir, intimidar, prever, porque la pena no es una venganza ni es una prevención, es la justicia misma manifestándose. Y claro, ya vimos que como el espíritu absoluto se va a manifestar en el Estado, ¿no? Y claro, el castigo es justo en sí y también lo es para el delincuente mismo, porque su acción implica reconocer la ley, ¿no? Al delinquir, el sujeto racional acepta implícitamente que esa ley valga también contra él. Por eso la pena es el derecho del delincuente, ¿no? El reconocimiento de su racionalidad. Y acá en la proposición 100, Hegel critica a Beccaria. Beccaria negaba la pena de muerte, y claro, responde Hegel que el Estado no es un contrato, sino que es una realidad superior a la mera defensa de la vida, ¿no? Y entonces la pena es la negación del delito, no por simple retribución de ojo por ojo, sino por el valor racional del acto. Hegel va a decir que no hay igualdad literal entre el delito y el castigo, sino va a ser una igualdad de valor moral, porque el castigo no es un mal más, ¿no? Sino es la reintegración de la justicia. Y claro, en este nivel la superación del delito aparece como venganza, porque la venganza es justa en contenido, pero injusta en la forma, ¿no? Porque la va a realizar una voluntad subjetiva y particular, y así surge el ciclo infinito de la violencia, ¿no? Se castiga y claramente se espera corregir, pero claramente hay un tipo de ciclo infinito de violencia, porque la razón exige siempre superar la venganza privada, ¿no? Por una justicia pública, una justicia universal, ¿no? Si no existiera el Estado, la venganza sería fuerte, porque cada uno mataría a la persona que le hizo daño. Entonces, una voluntad general como el Estado, que castigue no por pasión sino por derecho mismo, es importante en este sentido, porque este paso
es la transición a la moralidad, ¿no? Es la transición al estado ético. Bien, entonces en los comienzos la corrección del delito aparece como una venganza privada, ¿no? Una respuesta individual que reproduce el mismo ciclo de violencia. Aunque la violencia tenga un contenido justo, su forma es injusta porque surge de una voluntad particular, y solo cuando esa función pasa al Estado, la justicia se vuelve universal, ¿no? Ya no es una pasión de uno contra otro, sino es la acción de una voluntad racional que representa a todos. Y así Hegel muestra que el derecho pasa de la violencia y la venganza al orden del Estado, ¿no? Donde la libertad se va a realizar plenamente y la justicia deja de ser simple fuerza para convertirse en razón, ¿no? Pero claro, aquí el punto es mucho más complejo a nivel de hechos, ¿no? Hay todo un mecanismo detrás que está aconteciendo, pero que nosotros como filósofos estamos describiendo, no estamos conociendo, estamos describiendo, y cuando llegamos a la descripción completa aparece otro nuevo ciclo de entendimiento sobre este proceso. Y claro, también Hegel era cristiano, ¿no? Pero él veía claramente que lo divino se comparaba a la libertad, el pecado a la negación del derecho, la redención a la pena que restaura la justicia, y el reino de Dios al estado ético donde la libertad se realiza en comunidad. Entonces Hegel no abandona el cristianismo, no, más bien lo vuelve filosófica, ¿no? Transforma la teología, que es en la fenomenología del espíritu, se vuelve su teología, y lo lleva al campo de la lógica. La fe se convierte en razón, y la lógica se convierte, la teología se convierte en lógica y la fe se convierte en razón. Bien, entonces es muy interesante, ¿no? Cuando Hegel dice que el Estado es la realidad de la idea ética, no le entiende como un gobierno autoritario, ¿no? Sino como la encarnación de la razón universal, del mismo modo que la comunidad cristiana encarna el Espíritu Santo en la tierra, ¿no? El Espíritu Santo como algo invisible se encarna en la comunidad cristiana como algo visible. Por eso afirma Hegel que el Estado es la marcha de Dios en el mundo, ¿no? No porque el Estado sea divino, no por eso, sino porque en él la libertad humana y la ley universal se van a reconciliar, ¿no? Y cumpliendo la promesa cristiana de la unidad entre Dios y el hombre, básicamente. Pero hay algo muy interesante, ¿no? Que Hegel ha abordado muy poco, que es perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Hegel diría que esta frase es un perdón puro, porque expresa la superación moral y espiritual del derecho, y Hegel no va a estar completamente de acuerdo en esto en el ámbito del derecho, porque si hay delito debe haber una pena. Entonces la justicia se realiza negando la injusticia. El perdón personal no puede sustituir el reparo objetivo del orden que se ha violado. Entonces, en un punto más alto del espíritu, Hegel reconoce algo análogo al perdón, ¿no? En la reconciliación del amo y el esclavo, como ocurre en la fenomenología del espíritu, donde ambos se reconocen como tal. Y ese reconocimiento recíproco es esta versión filosófica del perdón cristiano, pero en el ámbito del derecho existe esta parte del perdón puro que sobrepasa el derecho, va más allá del derecho, y puede aparecer algo semejante al perdón cristiano puro en la reconciliación total del espíritu consigo mismo, ¿no? Pero esto ocurre cuando ya el espíritu se ha manifestado completamente en la sociedad, ¿no? Y claro, es algo muy interesante de analizar, y no solo en la sociedad, ¿no? En los propios individuos también, una reconciliación del espíritu consigo mismo, ¿no? Un encuentro.
Eso es increíble. Bueno, eso es muy profundo. Bien, entonces acabamos el episodio de hoy. Creo que acabamos en un buen punto. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Un fuerte abrazo, conozcan a sí mismos y por favor sean felices. Bendiciones a todos y hasta el día de mañana. Cuídense todos.